más o menos está más relacionado con las prácticas que nos quedan por delante con los alumnos en la tercera práctica. El problema de la obstrucción intestinal en muchos de los casos resulta ser de resolución quirúrgica. Y no siempre la solución es quirúrgica, pero en la gran mayoría de los casos el problema es de solución quirúrgica. La razón por la cual la introducimos dentro de los temas en la asignatura es que es el médico clínico el que tiene que diagnosticar la obstrucción intestinal. Y ante la sospecha de una obstrucción intestinal es que puede hacer la interconsulta con cirugía. Entonces, generalmente el paciente no va a la consulta con el diagnóstico de obstrucción intestinal. Él generalmente va por dolor abdominal y otros síntomas que vamos a ver a continuación. En consecuencia, generalmente va a ir a la consulta con el médico clínico. No va directamente a cirugía. Por esto es importante que abordemos este tema en sentido de que es el clínico, el médico clínico, o sea, el médico general, quien va a sospechar o diagnosticar la obstrucción intestinal y posteriormente, si es que así lo amerita, tendrá que llamar a una interconsulta con el cirujano. Muy bien, en cuanto a definiciones, decimos que ¿qué es obstrucción intestinal? Un trastorno del pasaje de los contenidos intestinales en sentido distal, o sea, un trastorno del pasaje de los contenidos del intestino hacia la parte distal, es decir, hacia la parte del colon y el recto. Entonces, todo lo que se oponga a este pasaje de contenidos es lo que llamamos obstrucción. Ahora, la obstrucción puede deberse a dos eventos importantes que tienen que ver con el problema de obstrucción intestinal, con el problema de esta alteración en el pasaje de contenidos intestinales hacia la parte distal. Una es la falla en la motilidad intestinal normal, que es lo que llamamos hilio adinámico, ¿verdad? Hilio paralítico también llaman, en la cual solamente existe una alteración en la motilidad del intestino. ¿De acuerdo? El intestino no se mueve normalmente y esto va a provocar los mismos síntomas que provocaría una obstrucción intestinal mecánica. La segunda opción es la verdadera obstrucción, podemos decir, en la cual la obstrucción ya es mecánica, o sea, existe un obstáculo que impide que el contenido intestinal progrese hacia la parte distal. Cuando hablamos de obstrucción mecánica, depende principalmente del grado de impedimento al flujo intestinal. Este impedimento puede estar obstruyendo en forma parcial o en forma completa el intestino. Entonces, cuando es parcial, también lo llamamos suboclusión intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, la obstrucción puede obstruir prácticamente la luz total del intestino o puede obstruir parte de la luz. Otra de las cosas importantes en obstrucción mecánica es el problema de dónde se produce la obstrucción, ya sea en el intestino delgado o en el intestino grueso. Entonces nos interesa saber dónde está. Perdón, la obstrucción está en el intestino delgado o está en el colon. Otro elemento importante cuando hablamos de obstrucción mecánica. Ahora, la presencia de isquemia intestinal o ausencia
de isquemia intestinal es importante, o sea, el compromiso de la vascularización del intestino a nivel de la obstrucción. Esto puede determinar prácticamente si va a ser necesario o no la extirpación del intestino isquémico. Esto resulta ser un factor importante en la obstrucción intestinal. Estas distinciones de obstrucción parcial, completa, intestino delgado, intestino grueso, tienen importancia desde el punto de vista pronóstico y terapéutico. Es diferente que tengamos una obstrucción a nivel del colon a que tengamos una obstrucción en el intestino delgado. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con la carga bacteriana que observamos a nivel del intestino delgado en relación a una carga bacteriana importante a nivel del colon. Entonces, el problema de la isquemia a nivel del intestino delgado va a traer consecuencias diferentes de las consecuencias que produzca un intestino isquémico a nivel del colon. Muy bien. Son muchas las causas de hilio adinámico. Entonces, vamos a nombrarlas rápidamente y en algunas cosas vamos a tal vez tratar de profundizar un poco. Pero en general se alargaría demasiado el tema si vamos a ir a analizar cada uno de estos. La sepsis es una causa de hilio adinámico. Todos los pacientes con sepsis, sobre todo los de origen intraabdominal, o sea, sepsis de origen intraabdominal, generalmente pueden producir un hilio adinámico. Ahí tenemos, por ejemplo, una apendicitis aguda perforada, por ejemplo, ¿verdad?, que evolucione demasiado tiempo. El paciente se torna séptico. Y esto puede provocar por múltiples alteraciones un hilio adinámico. El trauma abdominal, otra causa importante de hilio adinámico. Los traumatismos, sobre todo contundentes en el abdomen, ¿verdad?, pueden provocar alteración principalmente en el peristaltismo intestinal. Uno de los que vemos casi constantemente en todos los servicios de cirugía es la cirugía abdominal como hilio adinámico, que lo conocemos como hilio postoperatorio. Este tal vez es el hilio que vemos con mayor frecuencia porque la mayoría de los pacientes que tienen cirugía abdominal por cualquier causa, ¿de acuerdo?, no solamente digestiva, sino por cualquier causa en la cual se haga o se abra la cavidad abdominal y se manipulen los órganos de la cavidad abdominal, generalmente van a producir un hilio adinámico. En general, consideramos que el hilio adinámico en un paciente post cirugía abdominal generalmente debe durar alrededor de 72 horas. Al cabo de 72 horas, generalmente el paciente vuelve a tener peristaltismo intestinal. Algunos pacientes antes de las 72 horas. Cuando está más allá de las 72 horas, el paciente debe ser ya investigado, porque pudiera estar sucediendo alguna otra complicación. Pero en general, el hilio postoperatorio es un hilio que dura generalmente 72 horas. La diabetes mellitus, que generalmente está en relación con los niveles de glucosa, y se ha visto que la hiperglucemia es capaz de producir en algunos casos hilio adinámico, principalmente por compromiso de la neuropatía o del compromiso de la inervación autonómica, lo que llamamos neuropatía autonómica en los pacientes con diabetes mellitus.
Trastornos metabólicos. Hay múltiples trastornos metabólicos que pueden producir hilo adinámico. Uno de los más importantes en los pacientes, sobre todo con una deshidratación importante, deshidratación severa en los pacientes, sobre todo el problema de la hipopotasemia. Luego tenemos también la depresión del magnesio y la depresión del calcio, que pueden provocar hilo adinámico. Hay fármacos que pueden producir hilo adinámico, como ocurre, por ejemplo, con los antidepresivos, ¿verdad? Los antidepresivos tricíclicos, como la imipramina, ¿no? Pueden, el uso prolongado y crónico de antidepresivos puede llegar a producir hilo adinámico. Bloqueadores de los canales de calcio, que antes se las utilizaba principalmente como antiarrítmicos, en la actualidad ya han sido superados los bloqueadores de los canales de calcio, pero todavía algunos se siguen utilizando. Estos también son capaces de producir hilo adinámico. Los analgésicos opiáceos, es decir, como la morfina o sus equivalentes como el tramadol, aunque en menor proporción, pueden producir por el uso crónico, principalmente en pacientes con neoplasia, en los cuales se puede utilizar prácticamente en forma por varios meses, pueden llegar a producir un hilo adinámico. Ahora, esta alteración de la motilidad intestinal, en muchos de los casos, no puede deberse a las causas que hemos visto, sino puede deberse principalmente a los factores intrínsecos del intestino delgado. Ahí tenemos, por ejemplo, las alteraciones a nivel de la inervación propia del intestino delgado o la alteración en la musculatura del intestino delgado. En estos casos es lo que denominamos pseudoobstrucción intestinal, porque definitivamente aquí está alterada la motilidad intestinal debido a un problema intrínseco del intestino, que puede estar relacionado con la inervación del intestino o puede estar relacionado con la musculatura, con patología de la musculatura lisa del intestino delgado o intestino grueso. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos como ejemplos la esclerodermia, que afecta principalmente la inervación a nivel del intestino, y las miopatías viscerales, o sea, alteraciones en el músculo liso del intestino delgado, que afecta tanto la musculatura circular como la musculatura longitudinal del intestino delgado. A esto le llamamos pseudoobstrucción intestinal. Afortunadamente, son patologías que entre las menos frecuentes, prácticamente las raras, como causa de hilo adinámico. Entre la que vemos constantemente y en forma periódica en todos los pacientes posoperados, nuestro hilo postoperatorio. Muy bien. Una vez aclarado el problema del hilo adinámico, ahora sí hablamos de obstrucción mecánica. Y hablamos de las causas de obstrucción mecánica. Entonces, en la etiología de las causas de obstrucción mecánica están tres causas más comunes de obstrucción de intestino delgados, como son las adherencias intraabdominales, las hernias y las neoplasias. Frente a un paciente con obstrucción intestinal, lo primero que se nos tiene que ocurrir es que la obstrucción sea provocada por adherencias intraabdominales postquirúrgicas. O sea, aquí importantísimo el antecedente de cirugía abdominal. Esta es una de las causas por la cual, por ejemplo, es importante el diagnóstico precoz en la apendicitis aguda. Porque si la evolución a una apendicitis aguda y esta se llega a perforar, con todas las complicaciones que pueda tener, un absceso
periapendicular o un absceso en la región de fosa ilíaca derecha o un vaciamiento hacia la cavidad, hacia la cavidad libre. Todas estas complicaciones que pudieran surgir como consecuencia de la perforación del apéndice van a provocar a la larga, no en todos los pacientes, pero pueden provocar, tienen mayor predisposición este tipo de pacientes a desarrollar adherencias intraabdominales posteriormente, que generalmente pueden aparecer meses o años después de la cirugía. De ahí la importancia del diagnóstico. Entonces, uno de los elementos importantes frente a un paciente con obstrucción intestinal, lo primero que se nos tiene que ocurrir es hacer una placa simple de abdomen. De preferencia con el paciente de pie, en la cual vamos a observar estos clásicos niveles hidroaéreos prácticamente en todo el abdomen, ¿verdad? Que son clásicos del hilio adinámico, ¿verdad? En los niveles múltiples, a nivel ya de este estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad? Niveles múltiples. Los niveles escalonados o en escalera también, como se llama, ¿verdad? Que son clásicos del hilio adinámico. Como no se está moviendo todo el tracto digestivo, consecuencia de alguna de las alteraciones que hemos nombrado, entonces vamos a tener niveles hidroaéreos prácticamente en todo el abdomen. Esta sería prácticamente la clásica placa de un hilio adinámico. Adherencias intraabdominales. Hemos dicho que es la primera causa de obstrucción intestinal. La etiología más frecuente entre el 66 al 75%. 75% prácticamente más de las 2/3 partes de los pacientes que tienen obstrucción intestinal obedece a adherencias intraabdominales postoperatorias. La obstrucción del intestino delgado por adherencia es complicación frecuente de varios procedimientos quirúrgicos habituales. Estudios retrospectivos nos han demostrado de que las adherencias intraabdominales postquirúrgicas son mucho más frecuentes en las cirugías que se hacen en el hemiabdomen inferior, en relación a las que se hacen a nivel del hemiabdomen superior. Es decir, las cirugías que se hacen en la parte inferior del abdomen son las que tienen mayor predisposición a desarrollar adherencias intraabdominales. Ahí tenemos, por ejemplo, la histerectomía, la apendicectomía, las oforectomías, todas las cirugías que se hacen, las prostatectomías, por ejemplo, que se hacen a nivel de la parte inferior del abdomen, son las que generalmente generan mayor posibilidad de adherencias intraabdominales. En cambio, son menos frecuentes las adherencias intraabdominales cuando la cirugía es en el abdomen superior, como ser, por ejemplo, una colecistectomía, una gastrectomía, una colectomía, por ejemplo, parcial de transverso, por ejemplo. O sea, las cirugías que se hacen en el abdomen superior generalmente tienden a producir menor adherencia. En la diapositiva estamos con un caso, una placa radiográfica, ¿verdad? En la cual observamos un nivel hidroaéreo a este nivel, niveles hidroaéreos en la parte superior, pero no observamos en la parte inferior. Además que observamos dilatación de asas de intestino delgado en esta parte. Esto nos está indicando una obstrucción de intestino delgado alta, pero no observamos aire prácticamente en la parte inferior. Entonces, esta es una obstrucción de intestino delgado alta. Causa
de la obstrucción intestinal. Otra de las causas importantes de obstrucción de intestino delgado están las hernias, que son prácticamente responsables del 25% de la obstrucción de intestino delgado. Aquí tenemos que hablar de las hernias externas y las hernias internas. Las hernias externas, como la hernia de Gister, como son las que se pueden producir a través del sitio de colocación del trocar laparoscópico. Y recordemos que para la cirugía laparoscópica hay que hay que hacer varias incisiones, no solamente para colocar los elementos de iluminación, sino también los elementos de visualización para la cirugía laparoscópica. A través de estos orificios que se hacen en la pared del abdomen, se pueden producir hernias en el futuro. Esto depende mucho de la capacidad pues, de la musculatura de la pared del abdomen. Una musculatura débil en la pared del abdomen, como ocurre, por ejemplo, con la gente de edad avanzada, puede provocar este tipo de alteraciones, o sea, hernias a través de estos orificios que se realizan para la cirugía laparoscópica. El riesgo elevado de obstrucción completa y estrangulación se relacionan con la rigidez del defecto aponeurético a través del cual pasa el intestino herniano. Las hernias tienen mayor posibilidad de obstrucción completa o estrangulación cuando están en sitios donde hay mayor aporte aponeurótico, como ocurre, por ejemplo, a nivel de las hernias femorales o crurales, donde el aporte aponeurótico es importante. Recuerden que aquí van a confluir todas las aponeurosis de los músculos rectos del abdomen, los músculos oblicuos del abdomen y el músculo transverso. O sea, todas estas aponeurosis se van a insertar en esta parte. Entonces, una pared prácticamente rígida en esta zona. Por eso, las hernias que se producen a nivel, las hernias crurales que se producen, son más susceptibles de estrangularse o de hacer una obstrucción completa. Hablamos de estrangulación o hernia encarcerada o estrangulada, que es lo mismo, cuando normalmente nosotros tenemos una hernia y la podemos reducir. En este caso, generalmente estas hernias tienen menor posibilidad de estrangularse. Pero hay hernias en las cuales ustedes, el contenido intraabdominal sale a través del anillo herniario hacia por debajo de la piel. Cuando este contenido no puede reducirse hacia la cavidad abdominal, es cuando hablamos de hernia estrangulada o encarcerada también, como se llama. Y estas son de alto riesgo, sobre todo cuando estas hernias tienen como contenido intestino delgado. Pues si el intestino delgado no es solucionado el problema a la brevedad posible, puede llegar a sufrir un proceso isquémico y llegar prácticamente a necrosarse. Si el intestino necrosado está dentro de la hernia, si el intestino que está dentro de la hernia está necrosado, lo que hay que hacer es prácticamente resecar esa parte del intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender mucho de dónde se produce la hernia. Por ejemplo, es diferente una hernia epigástrica, donde la relación aponeurótica no es muy importante. O como ocurre en la hernia umbilical, donde el anillo herniario no tiene una rigidez importante. Consecuencia, estas hernias tienen menos posibilidades de estrangularse. Esto, lógicamente, va a depender del volumen. En la medida que el anillo herniario se va agrandando cada vez más, las posibilidades de que el contenido intestinal sea cada vez más importante está establecida, ¿verdad?
O sea, si el anillo urinario es bastante amplio, van a salir no solamente el meso, sino también va a salir contenido intestinal. Y esto es lo que pone en peligro la situación del paciente. Las hernias internas. Estas se dan extrañamente en los pacientes que no tienen antecedentes quirúrgicos. Y esto generalmente se da a través de relaciones, o podríamos decir, implantaciones características del peritoneo visceral, que va de un órgano a otro, que llamamos meso, ¿verdad? El que va de un órgano a otro. Este paso del peritoneo de un órgano a otro puede dejar orificios naturales, por los cuales prácticamente el intestino delgado puede ingresar en este orificio y producirse una hernia interna, en la cual, lógicamente, en el paciente no vamos a encontrar el antecedente de cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, las posibilidades, claro que son las más raras, este tipo de hernias, ¿verdad? Las hernias internas. Entonces, ahí están, por ejemplo, las paraduodenales y las obturatrices, que pueden producirse a través de estas alteraciones, principalmente del peritoneo visceral, cuando pasan de un órgano a otro órgano. Pueden crearse orificios en los cuales, a través de los cuales pueden pasar partes del intestino delgado, produciendo una hernia interna. Neoplasias. Es la tercera causa y es la más rara. Es la que prácticamente en la última que podemos pensar frente a un paciente con obstrucción intestinal. Es la última posibilidad en la cual el paciente podría ser la causa de obstrucción. Este tipo de causa de obstrucción por neoplasia es más frecuente a nivel del colon que a nivel del intestino delgado. Entonces decimos que es más frecuente que el intestino delgado se obstruya por compresión extrínseca o invasión local por neoplasias gastrointestinales. O sea, el intestino delgado, si hablamos de neoplasias, generalmente va a ser obstruido por invasión o compresión extrínseca de alguna neoplasia de otro órgano, o invasión de el intestino delgado por neoplasia de otro órgano. Como ocurre, por ejemplo, con las neoplasias de útero, ¿verdad? Que en su evolución pueden llegar a invadir el intestino delgado. Entonces vemos que las causas de obstrucción del intestino delgado más son por compresión extrínseca o por invasión de una neoplasia de algún otro órgano intraabdominal. Son raras las obstrucciones por neoplasias propias del intestino delgado, como ocurre, por ejemplo, en las neoplasias primarias de intestino delgado, que generalmente son el 3% de las neoplasias. Aquí tenemos los carcinoides, por ejemplo, que se localizan con mayor frecuencia a nivel del yeyuno. O el adenocarcinoma del intestino delgado, que generalmente se localiza a nivel del duodeno o el yeyuno. Entonces, el intestino delgado se obstruye más, casi en el 92% de los casos, por compresión extrínseca de alguna masa neoplásica de otro órgano, o por invasión de la neoplasia de otro órgano, que por neoplasias propias
del intestino delgado. Aquí estamos viendo un adenocarcinoma de intestino delgado, de los más, este tipo de neoplasia, como vamos a ver posteriormente cuando veamos neoplasias de intestino delgado, vamos a ver que son las neoplasias más raras del aparato digestivo. Entonces, pues existe un adenocarcinoma que ha obstruido prácticamente el intestino delgado. En cuanto a la fisiopatología, tiene importancia la fisiopatología de la obstrucción del intestino delgado por las consecuencias que trae una obstrucción a nivel intestinal. La duración y la magnitud de la obstrucción, así como la presencia y la severidad de isquemia, determinan las consecuencias fisiopatológicas locales y sistémicas. La duración. Es diferente que un paciente se obstruya hace unas horas a que esté obstruido hace un día o 2 días o 3 días. Entonces, la duración de la obstrucción tiene una importancia en las complicaciones locales y sistémicas en obstrucción de intestino delgado. La magnitud. Es importante la magnitud, o sea, ¿es una obstrucción total o es una obstrucción parcial del intestino delgado? Es otro de los elementos que es importante. Frente a la obstrucción, tiene importancia la severidad, la presencia, por una parte, y la severidad de la isquemia. Si hay isquemia en el intestino, esto tiene que valorarlo lógicamente, esto el cirujano, si el intestino todavía es viable después de haberse hecho el desprendimiento de adherencias, ver que el intestino todavía es viable, se lo puede dejar intacto. Eso va a depender de la decisión del cirujano. Pero si la isquemia es importante, que prácticamente ha necrosado el intestino, entonces en estos casos corresponderá hacer una resección parcial de la parte necrosada. Entonces vemos que la presencia de isquemia por una parte y la severidad de la isquemia, que puede llegar a producir necrosis del intestino, también tienen importancia en las consecuencias fisiopatológicas locales y sistémicas de la obstrucción del intestino delgado. Entre otras consecuencias que produce la obstrucción intestinal está la acumulación de líquido y aire dentro de la voz. En la medida que la obstrucción es completa, prácticamente todo el líquido que se está produciendo o que está progresando dentro del intestino no va a poder pasar hacia la parte distal. En consecuencia, hay acumulación, no solamente de líquidos, sino también de aire. Que generalmente, en la gran mayoría, sabemos que el aire del intestino en una gran proporción es aire deglutido. La acumulación de aire y acumulación de líquido en la parte preobstructiva, podemos decir, del intestino. Cuando se obstruye el intestino, prácticamente toda la parte preobstrucción y la parte misma de la obstrucción sufre un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio altera
altera la capacidad de absorción de la mucosa del intestino delgado. En consecuencia, hay alteración de la absorción de agua y electrolitos. Por esto, la acumulación de líquido. Ese intestino ya no puede absorber ni líquidos, ni agua, ni electrolitos. Todo queda en la luz. La falla de motilidad intestinal genera sobrecrecimiento bacteriano. Otro de los grandes problemas tenemos cuando la duración de la obstrucción es importante. En esta parte preobstructiva, prácticamente se produce sobrecrecimiento bacteriano. Esto va a depender mucho de que si la obstrucción es en la parte proximal o en la parte distal. Si es en la parte distal, es mucho más probable el problema del sobrecrecimiento bacteriano. O sea, la multiplicación bacteriana a nivel de la parte preobstruida es mucho más importante. Esto va a modificar el gradiente de concentración bacteriana que les hablaba, ¿verdad? Es diferente que una obstrucción a nivel de la parte proximal del yeyuno, donde la concentración bacteriana es menor en relación a la parte distal del intestino delgado, como el ileum terminal, por ejemplo, donde la concentración bacteriana es altísima. Recordemos que el peristaltismo intestinal es el que mantiene prácticamente este gradiente de concentración bacteriana. Es decir, va barriendo prácticamente el peristaltismo intestinal, todas las bacterias hacia la parte distal, de tal manera de que no haya sobrecrecimiento en alguna parte del intestino delgado. Lo que no ocurre cuando hay obstrucción. Cuando hay obstrucción, esto no puede barrerse hacia la parte distal y se queda en la obstrucción. Entonces existe crecimiento sobre crecimiento bacteriano. Ahora, este sobrecrecimiento bacteriano sí se asocia a isquemia del intestino, entonces se alteran prácticamente las funciones que cumple la mucosa y las diferentes capas del intestino. Se permeabiliza prácticamente la pared intestinal. Y esto va a provocar transporte de bacterias primero hacia los ganglios linfáticos. Y se sobrepasa la acción de control de los ganglios linfáticos, van a pasar hacia los ganglios linfáticos, hacia los vasos linfáticos, hacia el conducto torácico, introduciéndose en el sistema venoso, ¿verdad? Y es aquí donde se convierte prácticamente de un problema local a un problema sistémico. Aquí es donde el paciente se convierte en paciente séptico, porque el contenido bacteriano pasa hacia el sistema vascular venoso. Las manifestaciones sistémicas de obstrucción de intestino delgado se relacionan principalmente con la hipovolemia. ¿Por qué el paciente con obstrucción intestinal tiende a la hipovolemia? Uno, por la pérdida de
líquido hacia la luz intestinal. Como ya hemos dicho, hay acumulación de líquido dentro del intestino porque no hay absorción de agua y electrolitos. Entonces, hay una pérdida de agua hacia la luz intestinal. Hay una pérdida de agua hacia la pared intestinal. O sea, todo el intestino se ve inflamando en la parte donde está obstruida. En consecuencia, pasa hacia el intersticio parte del líquido. Cuando llega la perforación, prácticamente el paciente puede también perder líquido hacia la cavidad abdominal. O también, cuando la inflamación es bastante importante y severa, puede haber exudación de líquido desde la pared hacia la cavidad abdominal. Además que, lógicamente, el paciente con obstrucción intestinal en general ya no come. Y como reacción normal frente a la obstrucción, la presencia de vómitos. El paciente empieza a vomitar. El contenido intestinal que está por encima de la obstrucción. Entonces, todas estas causas hacen que el paciente llegue a un estado de hipovolemia. El paciente está deshidratado. Otro de los problemas que se produce en la obstrucción es, como consecuencia de esto, van a aparecer las manifestaciones ya sistémicas de obstrucción de intestino delgado. Hasta aquí estaba localizado, además, nada más a nivel del intestino delgado. Pero en la medida que va progresando el proceso inflamatorio, la isquemia y la necrosis a nivel del intestino, puede llegarse a producir una respuesta inflamatoria generada por el intestino isquémico o gangrenos, con liberación de radicales libres hacia el torrente sanguíneo, provocando falla orgánica en el paciente y finalmente mortalidad asociada. Entonces, en la medida que la obstrucción se mantiene por demasiado tiempo, podemos llegar a la situación de ser un proceso localizado a nivel del intestino delgado a un proceso sistémico que pone en riesgo la vida del paciente. En cuanto a presentación clínica, el dolor de tipo cólico periumbilical de comienzo súbito, vómitos, estreñimiento y distensión abdominal es lo que generalmente suele presentar el paciente. Al ser una víscera hueca, lógicamente, el dolor que presenta el paciente generalmente es dolor de tipo cólico o tipo retortijón, también como llamamos, ¿verdad? Generalmente localizado a nivel de la región periumbilical, o sea, a nivel del mesogástrico, porque esta más o menos es la relación anatómica con el intestino delgado. Generalmente a veces de comienzo súbito, sobre todo en las oclusiones totales, y a veces de
inicio progresivo en las suboclusiones. Los vómitos, generalmente por acción retrógrada prácticamente del peristaltismo intestinal, que trata de vaciar el contenido del intestino hacia el estómago y finalmente a través del esófago hacia el exterior. ¿Verdad? Lógicamente, el paciente, como no está ingiriendo, ya no están pasando alimentos, va a manifestar que está estreñido, cuando en realidad el contenido intestinal no está progresando hacia el colon. Consecuencia, el paciente puede manifestar que está estreñido, cuando en realidad lo que está sucediendo es que no hay paso de contenido intestinal hacia la parte distal. Consecuencia, el paciente no va a tener ganas de entrar al baño porque no hay contenido a nivel del colon. Y lo clásico, la distensión abdominal, que en intestino delgado generalmente es leve o moderada, a diferencia de lo que ocurre cuando hay obstrucción de intestino grueso, donde la distensión abdominal es muy importante, es lo que llama la atención. En cambio, en obstrucción de intestino delgado, generalmente la distensión abdominal puede ser leve o moderada. La magnitud de los síntomas depende, uno, del grado de obstrucción. Es mucho más importante los síntomas del paciente si la obstrucción es completa. A que si la obstrucción sea parcial, lo que llamamos suboclusión. Debido a que si hay obstrucción parcial, parte del contenido intestinal pasa hacia la parte distal. Parte del aire del intestino pasa hacia la parte distal. Entonces, en estos pacientes generalmente la magnitud de los síntomas va a ser menor que en el paciente con obstrucción total. Es importante el sitio de obstrucción. Si el paciente presenta vómitos frecuentes y en forma repetida, generalmente esto suele hacernos pensar desde el punto de vista de la clínica del paciente en obstrucción de intestino alto. Obstrucción de intestino delgado, generalmente obstrucción alta, puede ser a nivel de DI1, ¿verdad? Donde el paciente va a presentar distensión, va a presentar frecuentes vómitos. Al inicio, vómitos alimentarios porque va a vomitar lo que está en el estómago. Posteriormente van a ser vómitos biliosos porque va a arrastrar prácticamente en un peristaltismo retrógrado, ¿verdad? Desde el intestino hacia el estómago. Entonces, los vómitos biliosos pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Como ya dijimos, la distensión abdominal va a depender. Generalmente en intestino delgado, la distensión suele ser leve o moderada. La duración de la obstrucción. El dolor cólico característico del dolor del paciente con obstrucción intestinal va a depender de cuánto tiempo esté el cuadro clínico
cuánto tiempo de evolución tenga el cuadro. Como les he indicado, en las primeras horas de la obstrucción, generalmente el intestino trata de vencer la obstrucción. En consecuencia, en este momento, cuando el dolor es importante. En la medida que van pasando las horas o día, 2 días, puede ser paciente. Generalmente esto ocurre más en pacientes del área rural, ¿verdad? Cuando hay una obstrucción intestinal en el área rural, generalmente el paciente muchas veces recurre primero a la medicina tradicional en su lugar. Si la medicina tradicional no logra arreglar el problema, van al médico de la provincia, el médico de la provincia lo examina y el médico de la provincia es el que lo va a derivar finalmente hacia un centro donde pueda ser atendido el paciente y con una probable indicación quirúrgica. Entonces, en este tiempo de transcurso en el cual el paciente está con obstrucción intestinal, al inicio el dolor puede ser intenso. En la medida que van pasando las horas, el dolor va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el intestino sufre fatiga prácticamente la musculatura del intestino delgado. Cada vez las contracciones de ese músculo son menos intensas. En consecuencia, el dolor puede disminuir con el paso de las horas. Un elemento importante cuando pensamos en obstrucción intestinal es la eliminación de flatos o materia fecal, que es la condición sine qua non en obstrucción parcial o completa. Este es el síntoma clave que nos puede hacer pensar en obstrucción intestinal. Preguntarle al paciente, ¿está eliminando gases por el ano? ¿O está eliminando materia fecal? Esto es importante. Generalmente es algo que suele llamarle la atención al paciente de inicio en la consulta. Además del dolor intenso, dolor abdominal de tipo cólico, lo que el paciente suele manifestar es que me duele mucho, pero y no puedo eliminar. Hago todo lo posible para eliminar gases, pero no puedo eliminar gases. Ni tampoco he entrado al plan. Entonces, este síntoma es el síntoma, podríamos decir, clave para pensar en obstrucción intestinal, ya sea parcial o sea completa. Al examen físico, la auscultación, aumento de sonidos intestinales, borborismo, obstrucción prolongada, ruidos hidroaéreos ausentes. Como ya hemos indicado, esto va a depender cuando hacemos auscultación en abdomen, si el paciente tiene obstrucción de 1 hora o 2 horas, vamos a encontrar ruidos hidroaéreos intestinales importantes de, como decimos, de ruidos peristálticos, los llamamos también de intensidad importante, ¿verdad? Y también se pueden escuchar borbóricos en las primeras horas. Si el paciente ya tiene
varias horas de evolución de la obstrucción intestinal, probablemente los ruidos hidroaéreos no estén presentes, estén disminuidos o de última pueden estar ausentes. Esto va a depender mucho de la evolución del cuadro. Evidencia de peritonitis, obstrucción estrangulada, generalmente la indicación de la parotomía urgente. Esto ocurre principalmente a nivel de las obstrucciones altas y también en aquellas obstrucciones que comprometen el intestino delgado como contenido de una hernia. Más al contrario, cuando hay proctorragia, sangre oculta en heces o ulceración intestinal, generalmente corresponden a ulceración intestinal y en estos casos hay que pensar que la causa de la obstrucción puede ser un adenocarcinoma. Normalmente es raro que el paciente con obstrucción intestinal por otra causa pueda tener proctorragia o sangre oculta en materia fecal, que corresponden generalmente a ulceración intestinal, úlcera de la mucosa intestinal. Entonces, en muchos de los casos, en estos casos, se puede sospechar de que la obstrucción intestinal sea consecuencia de una neoplasia del intestino delgado. Masa sensible en el sitio de hernia inguinal o umbilical, esta es la causa. Generalmente si observamos una hernia en el paciente bastante importante y hay dolor a nivel, una masa sensible en el sitio de la hernia inguinal, o sea, hernia inguinal o hernia umbilical, esta es la causa de la obstrucción. Se ha obstruido el paciente por el contenido que tiene la hernia. Cuando transcurre principalmente esto ocurre en las hernias encarceradas o estranguladas, en la cual la piel que cubre la hernia tiene un eritema, está eritematosa, está enrojecida. Este suele ser un signo importante de hernia estrangulada. No siempre sucede, pero en la medida en que va evolucionando el problema de la hernia estrangulada, puede comprometer ya la piel y la piel se enrojece. Sospecha de una hernia estrangulada. Respuesta sistémica. Las respuestas sistémicas lógicamente están en relación con la hipovolemia que tiene el paciente. En consecuencia, al examen físico vamos a encontrar en un paciente sospechoso de obstrucción intestinal, vamos a encontrar una taquicardia, una hipotensión arterial o una oliguria. Esto consecuencia de la deshidratación que tiene el paciente, como ya habíamos indicado en la fisiopatología, el paciente está perdiendo líquido en múltiples sitios. Y esto va a provocar hipovolemia en el paciente. En consecuencia, lo vamos a poder ver al examen físico como consecuencia de hipovolemia, la presencia de taquicardia, hipotensión en el paciente, una hipotensión importante, y la presencia de oliguria. Ya son manifestaciones sistémicas del problema del paciente con obstrucción intestinal. Entre los exámenes complementarios, habíamos dicho que lo primero que se nos debe ocurrir pedir frente a un paciente con sospecha de obstrucción intestinal es una radiografía simple de abdomen. Decúbito dorsal, si el paciente no puede, por alguna situación no pudiera estar de pie, ¿de acuerdo? Pero lo adecuado es pedir una radiografía simple de abdomen de pie. Nos orienta mucho mejor. ¿Para qué nos sirve una placa simple de abdomen?
Nos sirve uno para confirmar el diagnóstico. ¿Hay o no hay obstrucción? Dos, nos ubica la obstrucción. ¿Está en el intestino delgado o está en el colon? Tres, nos permite conocer el grado de obstrucción. ¿Es una obstrucción parcial o es una obstrucción total? Entonces vean que la placa simple de abdomen es importantísima en obstrucción intestinal, porque nos confirma uno el diagnóstico. Si estamos sospechando una obstrucción intestinal y le pedimos una placa, vamos a confirmar si el paciente está obstruido o no. Dos, vamos a ver si es intestino delgado o es colon. Y tres, vamos a ver si es una obstrucción total o es una obstrucción parcial, o una obstrucción parcial o llamada también suboclusión. Los niveles de aire y líquido, lo que llamamos niveles hidroaéreos, generalmente cuando hay gas en el colon debemos sospechar de obstrucción parcial. Si hay asas dilatadas de intestino delgado, ¿verdad? Como en el presente caso, donde vemos obstrucción, asas dilatadas de intestino delgado, vemos prácticamente en la parte inferior poco gas, pero hay un poco de gas a nivel del intestino grueso. Esto nos está indicando que si bien el paciente está obstruido, pero es una obstrucción parcial, porque está pasando aire y tal vez un poco de líquido hacia la parte distal, hacia el colon. Entonces, cuando tenemos aire en el colon, podemos decir que la obstrucción intestinal alta es parcial, porque observamos paso de aire hacia la parte distal, como ocurre principalmente con el colon. Otra de las cosas que se puede ver en las placas, no siempre en todos los pacientes, pero en algunos sí se puede ver, sobre todo en los que están con una obstrucción intestinal de evolución importante, varias horas ya de evolución, la pared intestinal engrosada, consecuencia del edema de la pared del intestino delgado. Podemos encontrar neumatosis intestinal, que obedece generalmente a un proceso de gangrena intestinal, o sea, consecuencia de proceso isquémico que está alterando ya la permeabilidad de la pared intestinal, provocando prácticamente migración de contenido bacteriano a través de la pared con producción de gas en la pared del intestino. Esto es lo que llamamos neumatosis intestinal, o sea, gas en la pared del intestino. Los estudios finalmente, sí, mediante una placa simple de abdomen, todavía nos quedan dudas en relación a dónde está la obstrucción del paciente y si está o no obstruido. El siguiente paso sería la utilización de medios de contraste. Los estudios con contraste proveen información y diagnóstico definitivo, presencia o ausencia de obstrucción, y además nos permiten ver si la obstrucción es parcial o es completa. Esto lógicamente vamos a ver en qué paciente lo realizamos un estudio contrastado, ¿verdad? Porque si la placa simple de abdomen ya nos ha dado el diagnóstico y nos ha localizado la lesión, ya no tiene sentido hacerle un estudio contrastado, ¿verdad? La indicación viene a ser prácticamente en aquellos pacientes en los cuales haya duda prácticamente de si hay o no hay obstrucción o el sitio de obstrucción del intestino. En la placa ya estamos viendo un estudio ya contrastado, ¿verdad? De colon, en la cual estamos viendo esta obstrucción, ¿verdad? No, perdón, intestino delgado. Estamos viendo las clásicas válvulas conniventes, ¿no? Donde vemos la obstrucción. En este caso, una obstrucción lamentablemente de origen neoplásico, ¿verdad? Un hilo prácticamente de contraste pasa hacia la parte distal. Bueno, tratamiento. Como el paciente está perdiendo cualquier cantidad de líquido hacia diferentes sectores, como ya hemos indicado, ¿verdad? La reposición del volumen es una de las cosas importantes en el tratamiento. ¿De acuerdo? La reposición hidroelectrolítica, porque hemos visto que el paciente no solamente pierde líquido, sino también pierde electrolitos.
En consecuencia, la utilización de soluciones cristaloides como el Zinger normal o el Zinger lactato tendrá importancia en el paciente. Como consecuencia de la deshidratación severa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen varias horas de evolución de la obstrucción, será importante la colocación de una sonda Foley que nos permite evaluar, por una parte, la reposición que estamos haciendo con el paciente y nos permite además ver el grado de oliguria o anuria en el cual se podría encontrar el paciente. Entonces, la reposición nos va a permitir determinar si el paciente empieza a orinar. Esto nos está permitiendo valorar prácticamente la reposición de líquidos en el paciente. Es importante solicitar ionograma porque hemos visto que estos pacientes con obstrucción intestinal, sobre todo aquellos que tienen una evolución prolongada de la obstrucción, importante solicitar ionograma porque se producen alteración en la absorción de electrolitos. Eso nos interesa sobre todo la presencia del potasio. Porque además de haber obstrucción mecánica, si el paciente está con hipopotasemia, puede asociar un hilo adinámico. Entonces, para esto es importante conocer el ionograma del paciente. Uno de los elementos importantes cuando es una obstrucción intestinal alta es la colocación de sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica nos sirve, uno, para descomprimir el intestino y para descomprimir el intestino delgado y descomprimir el estómago. O sea, sacar prácticamente todo el aire y el líquido. Que el intestino en gran parte nos va a ayudar a esta evacuación. ¿Ya? Como tratar de eliminar prácticamente el líquido que está por encima de la obstrucción. Entonces, para esto la sonda nasogástrica nos sirve para descomprimir, porque en la medida que vaya aumentando la presión intraluminal a nivel del intestino, mayores son las posibilidades de que el paciente presente proceso isquémico a nivel de la obstrucción. Entonces, nos interesa descomprimir el intestino. En la obstrucción de intestino delgado completa, generalmente requiere una laparotomía temprana, administrar antibióticos de amplio espectro. Ya sabemos que hay sobrecrecimiento bacteriano. En la fisiopatología de la obstrucción hemos visto que hay sobrecrecimiento bacteriano. En consecuencia, la administración de antibióticos, sobre todo antibióticos que cubran la flora gram negativa y anaerobios, dependiendo sobre todo en obstrucción, ya sea alta o baja. Entonces, la administración de antibióticos es importante. Y, lógicamente, la laparotomía temprana, ¿verdad? Hay que ingresar al quirófano y, si es por adherencias, prácticamente resecar las adherencias, liberar el intestino que sea obstruido por adherencias y la administración principalmente de antibióticos. En obstrucción de intestino parcial, obstrucción intestinal de intestino delgado parcial, la reposición de líquidos y electrolitos es un elemento importante, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y debemos darnos un plazo. El paciente está con sonda nasogástrica y le estamos administrando todo por vía parenteral, prácticamente administración de líquidos y electrolitos. Lo observamos por 24 a 48 horas. Si el paciente al cabo de esto, sobre todo en obstrucción, estamos hablando de obstrucción parcial del intestino delgado. Si el paciente no evoluciona favorablemente, es lógico que le hacemos una placa de control, ¿verdad? Al ingreso una placa donde observamos ya la obstrucción. A las 24 horas otra placa, ¿verdad? Dependiendo esto de la evolución del paciente. Otra placa de control. Si observamos que no hay mejoría en el paciente, sigue persistiendo los signos radiológicos de obstrucción. En consecuencia, el paciente, al cabo de las 48 horas de observación, si no hay resolución de la obstrucción,
debe iniciarse manejo quirúrgico del paciente. En la actualidad, uno de los métodos de tratamiento quirúrgico en el paciente con obstrucción intestinal, sobre todo cuando hay sospecha de adherencias postquirúrgicas intraabdominales, es la laparoscopia. Muchas veces la laparoscopía resuelve prácticamente la obstrucción intestinal producida por adherencias. Resulta ser un método de tratamiento muy adecuado desde el punto de vista de la menor agresión en el paciente y el tiempo de recuperación rápida en el paciente. Finalmente, para terminar, hablamos así rápidamente y a grandes rasgos la obstrucción de intestino grueso. A diferencia de lo que sucede con la obstrucción de intestino delgado, aquí las causas de obstrucción del intestino grueso son principalmente las neoplasias, como el adenocarcinoma. En nuestro medio, una causa importante de obstrucción de intestino delgado es el vólvulo de sigmoide y más raramente el vólvulo de ciego. Una causa muy importante, sobre todo en la parte de los valles y parte del oriente, es muy frecuente el problema del vólvulo de sigmoide. Y raramente el vólvulo de ciego. Y otra causa un poquito más rara y que hay que sospechar en los pacientes de edad avanzada es el problema de las estenosis secundarias a diverticulitis. Esto, por ejemplo, se ha comentado mucho como problema como patología en el Papa, ¿verdad? Según lo que indican, según los reportes médicos, el paciente ha sido operado por una estenosis secundaria de una diverticulitis colónica. En consecuencia, esta suele ser una causa rara de obstrucción de colon. En nuestro medio, una de las causas frecuentes de obstrucción de intestino grueso es el vólvulo. Como estamos viendo aquí, en esta placa de colon, la clásica mordida de manzana en el cáncer de colon. En cuanto a la fisiología, a la fisiopatología de las obstrucciones, ahora sí de intestino grueso. Aquí, la fisiopatología de la obstrucción del colon depende mucho de la competencia de la válvula ileocecal. Si la válvula es competente, no va a permitir descomprimir la obstrucción hacia el líquido y el gas hacia el intestino delgado. Es decir, si la válvula ileocecal está funcionando perfectamente, es competente. No permite el retroceso, porque recuerden que una de las funciones de la válvula ileocecal es prácticamente medir el flujo de contenido desde el intestino delgado hacia el ciego. ¿Verdad? Y impedir el retroceso del contenido del ciego hacia el intestino delgado. Eso es lo que hace la válvula ileocecal cuando es competente. En la obstrucción, lamentablemente, este problema, esta función normal de la válvula ileocecal resulta ser una desventaja porque no permite descomprimir el colon hacia el intestino delgado. O sea, no permite el reflujo, podríamos decir, retrógrado del contenido del ciego hacia el intestino delgado. En consecuencia, en estos casos, la obstrucción cada vez va a ir aumentando más la tensión a nivel del colon, lo que puede traducirse en una serie de alteraciones, principalmente fenómenos isquémicos. Si la válvula es incompetente,
En estos casos, sí. En este tipo de pacientes, la obstrucción va a progresar más lentamente porque va a permitir la descompresión del colon hacia el intestino delgado. Entonces vemos que la función de la válvula ileocecal, la función normal, puede favorecer o desfavorecer en el caso de obstrucción de colon. Aquí estamos viendo el clásico vólvulo de sigmoide. Prácticamente no llegamos a ver todo el sigmoide. ¿Verdad? Estamos viendo parte, porque es tan enorme que prácticamente no ha ingresado en la placa. ¿Verdad? Este es el clásico vólvulo de sigmoide. Tratamiento. La obstrucción colónica completa requiere descompresión operatoria de emergencia. Los objetivos importantes de la obstrucción de colon es uno, descomprimir con rapidez el colon obstruido, porque cuanto más permanezca obstruido, mayor sea la tensión sobre las paredes del colon, mayor las posibilidades de isquemia y finalmente necrosis del colon y en consecuencia perforación del colon. Dos, tratar la obstrucción en forma definitiva. Si es un bulbo de sigmoide, en la actualidad lo que se hace es una sigmoidectomía, sacar todo el sigmoide y hacer una anastomosis término-terminal de lo que queda de colon en la parte distal y en el cabo proximal. Esa es la solución definitiva para el problema. Y tercero, restablecer la continuidad intestinal. Al hacer esta anastomosis, estamos restableciendo nuevamente la continuidad intestinal desde la parte proximal del colon hacia la parte distal, o sea, hacia el recto. Esto es lo que hace la cirugía en la obstrucción principalmente de colon. Hasta hace tiempo había la operación de Hartmann, no sé si alguno alguna vez ha leído. Teníamos el problema del vólvulo, que el paciente no se hacía una anastomosis en un solo acto quirúrgico, la anastomosis termino-terminal. Generalmente se dejaba el cabo proximal, se hacía una colostomía, ¿verdad? Se lo abocaba a la piel, se dejaba una colostomía, por lo menos de varias semanas a meses, ¿verdad? Con una colostomía el paciente. Y el cabo distal se dejaba abandonado prácticamente dentro de la cavidad abdominal. Una vez que se establecía que no había alteraciones, no había más intestino necrosado, entonces se volvía a abrir el abdomen y se volvía a anastomosar prácticamente en forma término-terminal el cabo distal con el cabo proximal. Esta cirugía en la actualidad ha desaparecido. En la actualidad prácticamente el bulbo de sigmoide se hace con la experiencia que han adquirido en el manejo de esta patología los cirujanos, la hacen prácticamente en un solo tiempo. O sea, la colectomía parcial, es decir, la sigmoidectomía y la anastomosis término-terminal en un solo acto quirúrgico. Aquí estamos viendo nuevamente, lamentablemente, una obstrucción de colon por un problema de tipo neoplásico. ¿Verdad? Aquí está ingresando prácticamente el contraste a través del sigmoide y llega hasta esta parte donde llega a ser la estenosis producida por la neoplasia. Un adenocarcinoma de colon. Como causa de obstrucción colónica, que hemos dicho que es una de las causas también muy frecuentes en colon, a diferencia de lo que sucede en el intestino delgado. Muy bien, ahí terminamos este tema y no sé si hay alguna pregunta en relación a este tema. Y en la práctica, en la tercera práctica, vamos a ver algunos casos de tipo de obstrucción de colon, por eso es que hemos adelantado un poquito este tema, para ya en la práctica ir viendo estos temas de obstrucción intestinal. No sé si hay alguna pregunta. Adelante. De lo contrario, nos vemos la próxima clase.
Doctor, con respecto a esta obstrucción del intestino grueso, a nivel de la válvula ileocecal, no le he entendido eso muy bien, de la cuando es obstrucción de esta válvula, cuando es incompetente, ¿qué pasaría en esos casos? O sea, cuando la válvula ileocecal es competente, el problema de la obstrucción de colon es un poco, podríamos decir, de pronóstico un poquito más importante, ¿no? De mayor riesgo, porque no hay dónde se descomprime el colon, porque la válvula ileocecal está cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, si hay obstrucción en el colon, no hay dónde se descomprime el colon. Entonces, va a ir constantemente distendiendo más y más el colon hasta comprometer prácticamente la irrigación vascular del colon. Y esto va a producir isquemia, y si no es atendido el paciente en forma precoz, es probable que se produzca necrosis a nivel del intestino. Y si se produce necrosis, la posibilidad de que se perfore el intestino grueso. En cambio, si la válvula ileocecal es incompetente, es decir, llamémoslo así, en forma práctica, está abierta la válvula ileocecal. Entonces, la obstrucción del colon va a tener toda la parte preobstruida, va a tener la posibilidad de descomprimirse hacia el intestino delgado. O sea, parte de ese gas y líquido que se está acumulando en el colon va a pasar al intestino delgado. Entonces va a descomprimir en parte el intestino grueso. Por esto es importante el funcionamiento de la válvula ileocecal. Si la válvula ileocecal es competente, la obstrucción de intestino grueso es más severa que cuando la válvula ileocecal es incompetente. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, así que nos vemos la próxima clase. Como siempre, cuídense y hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.